Esta historia justamente tiene que ver con nuestro pasado. Siempre lo diré, siempre lo repito, sin pasado no hay presente ni futuro. Fresnillo, Zacatecas, con esa huella grandísima que tiene, no solamente en un lugar, se dispersa en diferentes. Este lugar donde estamos de pie tiene una historia muy bonita. Una historia que posiblemente también se escribió con algunos sacrificios, con algunos sube y baja. Pero bueno, le doy las gracias al licenciado Hipólito Hernández, que una vez más está con nosotros. Es pieza importante de todo esto porque él tiene una biblioteca muy grande, pero sobre todo el corazón que se conecta con su cerebro para hacernos favor de nutrirnos con eso que él vivió y que aparte tiene ahí escrito. Licenciado, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, como bien lo dice, es un lugar de contrastes. Aquí se vio un lugar, si se quiere catalogar de esa manera, pecaminoso, de perdición, y en donde las familias, los niños, requerían mucha atención, y eso se debe al señor cura, don José Escobedo Medina. Él fue el constructor del templo del Sagrado Corazón. Ciertamente, a principios del siglo pasado, el señor cura de la hacienda de Ábrego, él se echó a cuestas a levantar el templo. Solamente llegó a la mitad de la edificación, y el señor cura, don José Escobedo Medina, él siendo un joven entusiasta y con una visión muy amplia del mundo, de la vida, de su misión, no solamente pensó en la atención espiritual, sino salvar el cuerpo y el alma. Para ello, este lugar fue conocido como la zona de tolerancia del sulfato. Estaríamos a finales de los 30, los 40 y parte de los 50. Caray, o sea, esta tiene huella mucho más atrás, de los 30. Ahora, sulfato tiene que ver con el casco que trae puesto. Sí, mira, aquí es un lugar tan interesante, tan importante, que está lleno de contrastes. Aquí estuvo una fábrica de sulfato. Viene el señor García de Sombrerete y establece esa fábrica del sulfato a unos cuantos metros de aquí. Estamos viendo el lugar en donde la estableció, y fue padre de Genaro García. Genaro García es un destacado investigador, un científico, una persona que se va a la Ciudad de México, descolla, destaca, y pues gente de minería. Aquí donde estamos parados fue el Salón Minero. Había infinidad de lugares de recreación como la Zorra Azul, el Ranchero y una serie de lugares. Y viendo esta situación en donde había una penuria, una desolación, una pobreza extrema, y el señor cura, él se propone crear una escuela, saber y cultura de la juventud. Y tengo fotografías en donde se ve el sacerdote, el señor cura, con cientos de niños a su alrededor, de una pobreza extrema, de una condición desastrosa, y él, ¿verdad?, se preocupa por ellos. Crea también una caja popular para apoyarlos en sus necesidades e invitarlos a que emprendan, y algunos de ellos se convierten en taxistas, y con los ahorros, con los préstamos de la caja popular, ellos adquieren esas unidades y prestan el servicio y elevan su condición de vida. El impacto del padre, del señor cura, fue tan grande que es una noticia a nivel nacional. O sea, lo que él está haciendo, existen en los anales de los periodistas este tipo de actividades del señor cura. Tenía una influencia tan grande que movía a cientos o a miles de trabajadores de la empresa minera. Se propuso en cierta ocasión coronar a Santa María de Guadalupe en lo que conocimos como La Calera, en donde vinieron infinidad de personas, de sacerdotes, del obispo, y un acontecimiento que cimbró al catolicismo. Él participaba con los obreros en luchas, en manifestaciones, ¿verdad?, en peregrinaciones, y era una persona liberal. Y voy a decirle algo que quizá les pueda incomodar a algunas personas, pero se inscribió para pagar sus impuestos. Yo tengo esos documentos, afortunadamente me los confiaron, y también tenía en mi poder los planos arquitectónicos del templo. En una ocasión, un señor cura que iba a hacer una remodelación me dijo:
podías regresarlos al templo para tener eso en el archivo, con todo gusto. Y fui, se los entregué y me dice, a cambio de esto, te voy a dar lo que nosotros tenemos escrito acerca de la historia del templo. El señor cura era José Dolores, de la hacienda de Ábrego, el que inicia esa construcción del templo de Sagrado Corazón. Justamente Fresnillo, en esos rincones mágicos, guarda estos personajes, esos artistas, como aquí mi compa, que caray, vean nada más qué cuadros tan bonitos tiene. Él se dedica justamente a tatuar, y que ahorita pues es la moda, ahorita hasta los chuchos se tatúan, los llevan a tatuar. Estamos en el sulfato. ¿Qué le suena a usted el sulfato? Pues historia, muchas leyendas, que algunas son urbanas, se convierten en urbanas, pero con el corazón nosotros las convertimos en algo real en nuestra mente, porque lo contó nuestro ancestro y pues se quedan ahí. ¿Cómo estás, canijo? ¿Me das tu nombre? Víctor Ramos, asesor de Cheque. Bienvenidos. Víctor, qué bonitos cuadros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más falta ver los tatuajes que realizas. Ah, claro que sí. Ahí en mi página tenemos todo el chisme completo. ¿Cómo te buscan? Víctor Ramos, Víctor Manuel Ramos Domínguez, o con la página Bing Tattoo. Ok, vamos a sumergirnos en este mundo. En cierto tiempo tuviste parte de la transformación de esta calle. ¿Nos podrías comentar? Quiero que te conectes ahora sí que con tu corazón nos platiques lo que se vio aquí. Estamos en el Sulfato, este barrio muy conocido de Fresnillo. Claro que sí, mi cheque. Cuando levantaron el concreto, el concreto viejo, cayó una lluvia fuerte. Después de que se va el agua, empecé a ver el empedrado que había antiguo. Entonces saqué mi celular, grabé esas imágenes que se ven y me llamó mucho la atención porque me acuerdo mucho del piso que había aquí en La Juárez, llegando al jardín, al madero, al kiosco. Todo ese empedrado a mí me encantaba, era piedra como moradita, no sé. Y vi el empedrado aquí y pues me nació grabarle. Por toda la historia que hay aquí en esta calle, me comenta la gente grande que era como la zona roja de aquí de Fresnillo. Aquí acaban de tirar en la esquina una construcción donde era como bares. En el tiempo que me regresé a vivir para acá, sacaron una barra de madera enorme, sacaron mueblería de aquellos años, muy padre. Y por pláticas de mi papá, que aquí estaban los billares también en esta calle. Ahora, el sentimiento, o sea, imagínate, o sea, Fresnillo lo llevamos en el alma, y de repente la lluvia como que dijo, a ver, te voy a mostrar algo que te va a hacer sentir, que te va a vibrar. En ese momento, ¿qué se te viene a tu mente? Las historias de tus antepasados, ves este empedrado, ¿qué se te viene? Me imaginé la historia que platicaba mi abuelito. Mi abuelito fue minero muchos años y me imaginé mucho las carretas, las ruedas de madera, los burros, el sonido de las ruedas, las pezuñas en las piedras. Todo eso se me vino a la mente y por eso me nació sacar el celular y grabar. Oye, es lastimoso, digo, la modernidad pues de alguna forma nos ha fregado, y digo nos ha fregado porque imagínate tener esto todavía presente, que se quede, que alguien de fuera venga y tú le digas, no, yo soy de un lugar que tiene una huella de mucho tiempo atrás donde puedes ver todavía los caminos reales aquí, pero se tapó y ahí quedó, justamente aquí donde tienes tú tu negocio. Así es, aquí hay historia. Esta colonia pues es de las primeras de Fresnillo, se fundó por la minería y hay mucha historia enterrada por acá. Eso que él nos comenta, pues caray, o sea, de repente sí te duele, ¿no? Se entierra, se queda ahí y es parte de lo que nosotros presumimos de repente. Yo soy de Fresnillo que es, tiene una historia de minería, tiene una historia de ganadería, tiene una historia de muchas cosas, pero pues lastimosamente se va quedando ahí enterrada. Los antepasados nos contaban muchas cosas. Ese relato, me imagino esta construcción en aquel tiempo, yo creo que ha de haber sido la única que estaba aquí. Me llama la atención ese relato que te cuenta tu mamá. Mi mamá comentaba de niña, la ventana de su recámara daba a un poste con una lámpara. Y ella le tocó escuchar muchas veces a La Llorona, les tocó escuchar caballos corriendo y no se veía nada. Y así muchas historias por lo regular aquí en la calle Zaragoza, de aquí de La Esparza. Ustedes van a ver en las imágenes cómo se descubre ese camino. La verdad que siempre, en cada uno de esos lugares que nosotros vamos, yo llego, veo las construcciones y veo que la huella se va borrando. Yo digo, este reportaje le va a faltar mucho, pero siempre hay un detallito mágico que me mete en todo esto, y el día de hoy yo siento que este fue ese fragmento mágico de ver ese camino. Yo me emocioné ahorita que nos lo mostró, cómo se ve el camino bien marcado. De hecho se ve diferente a cómo está la calle, ¿verdad? Sí. Se ve como que tenía otra trayectoria. Sí. Bueno, se ve el camino así muy marcado, el empedrado muy padre, muy bonito. Ahora, el sulfato pues nos habla de una zona de
una zona que se dedicaba a la perdición, como nos dice el licenciado Hipólito Hernández, que las cosas pues se llamaban como eran, pero eso no le quita que sea parte de la historia que se queda aquí en Fresnillo. Era un lugar donde se movían muchas cosas. El abuelo contaba, ¿qué decía? Había billares, había... Mi papá le tocó jugar aquí al billar en esta misma acera, en la construcción de aquí de un lado. A él le tocó de joven andar aquí en el cotorreo. Y aquí enfrente eran los bares. De hecho, aquí en la vecindad de enfrente todavía se ve ahí un área como para el escenario, barra y todo eso. Y lastimosamente pues tumbaron esa construcción que ya no servía de nada y estaba cayéndose sola, pero había muebles todavía de la época. Los tiraron, yo creo. Bueno, no sabría decir si llegaron con un camionetón, se los llevaron. Espero los hayan reconstruido y los estén utilizando por ahí. Pues esto es parte, señores, del sulfato. Estamos en Fresnillo, Zacatecas, y le pertenece a la colonia Esparza. Esparza, la colonia Esparza. La legendaria. La última persona que regenteó aquí la cantina El Minero fue el señor Herminio Quintanar, nada menos que hijo de don Pedro Quintanar. No, también tuvo aquí que ver. El líder de la mano armada en la cristiada. O sea, esto es sumamente importante porque se va entremezclando la historia. Hace un momento, cuando se hizo el fragmento del Camino Real, te mencioné cuando llegamos que aquí estuvo la fábrica del sulfato. Él hablaba de carretas y en ese lugar a un costado fue el mesón. Por eso él hace la remembranza de que había carretas. O sea que sí había carretas, sí era el... Sí. Es que estamos hablando de un lugar tan importante, sí, tan trascendente, que esa fábrica de sulfato vino a revolucionar la producción de la plata, el sistema de patio, y tenía que ser un lugar tan emblemático que nos habla de cantinas como el Ranchero. ¿Y por qué razón? Porque la mano de obra de la mina eran trabajadores del campo que cuando llegaba la época de lluvias se tenían que trasladar a cultivar la tierra. Entonces era difícil encontrar gente con una formación, con una dedicación a la minería, que viviera de ella, que pensar en ella, que trabajar en ella. Y para eso se trajeron algunas personas, algunos trabajadores de Tlalpujagua, de algunos otros lugares en donde... ¿De dónde le pertenece? Bueno, estamos hablando de Michoacán, estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Guerrero incluso, y de otras partes del mundo. Hubo un hotel que se llamó el Cosmopolita. ¿Por qué razón? Porque vinieron familias de todas las partes del mundo. Hay un callejón que se llama Los Ingleses, pero hubo alemanes, japoneses, chinos. Por eso... ¿A eso se debe? Sí lo conozco, aquí está cerquita. Bien. Es que era tanta la afluencia de las minas que vinieron personas de todas partes y hubo gentes, y le voy a decir, los dueños del Hotel del Fresno me parece que son de tu familia, porque también vienen de la nobleza de los nahuas, de los aztecas. Sí. ¿El apellido? Popoca. Sí. Sí, entonces ellos se sienten orgullosos de tener ese apellido y de haber pertenecido a ese linaje. O sea, hay también mencionábamos italianos como los Stefano. O sea, todas estas personas llegaron y contribuyeron a que los servicios en Fresnillo se diversificaran. El agua potable, la energía eléctrica, los drenajes, toda una serie de beneficios para la población. No había agua corriente y la empresa colocó algunos grifos en las esquinas. Lo mismo sucedió con el alumbrado público. O sea, Fresnillo es una maravilla en cuanto a la iniciativa privada. Estas personas tuvieron un gran adelanto desde el punto de vista tecnológico y científico. Hay algunos inventos de fresnillenses que están patentados en la Unión Americana. O sea, gente que pensaron que cómo iba a ser posible que personas que radicaban en esta ciudad pudieran echar a andar la empresa, y ese es don Pompeyo Hernández. Pero lo único que necesito es un peón que no sepa de nada, nadie más. Era una persona tan humilde que tú lo hayas vestido de pantalón de mezclilla, de pechera y con un sombrerito, verdad, que no valía, pero con una capacidad intelectual muy elevada. O sea, hubo mucha gente como ellos, los Stefano. Hablábamos ahorita de los Popoca, verdad, gente emprendedora, ¿verdad? El señor de la voz, el señor
frías, o sea que estamos haciendo un tejido de las vinculaciones sociales. O sea que ahí, cuando mencionábamos el templo del Sagrado Corazón, hay una anécdota que espero que no se ofenda a la familia, que el señor cura, cuando se vio inclinado a su vocación del sacerdocio, tomó la máquina de coser de su mami y la vendió para irse al seminario, para venirse a Zacatecas. O sea, era un hombre excepcional, con una trayectoria, con un arraigo dentro de los trabajadores mineros, que ellos le donaron la iluminación de gas neón al Sagrado Corazón de Jesús. Eran unas manifestaciones, unas peregrinaciones grandísimas, y ahí es como nace la peregrinación de las antorchas. ¿De ahí sale? Sí, del culto a la Virgen de Guadalupe, porque la entronizan en los tiros, en los comedores. Y si tú vas, bueno, ojalá y todavía quedaran esos vestigios en los tiros antes de entrar, ¿verdad? Antes de bajar. Ahí está, para que los mineros se santigüen, ¿verdad?, ante la Virgen y bajen a ese peligro tan grande. Fresnillo verdaderamente es algo increíble, algo maravilloso, de una riqueza de plata, pues hasta ahorita inagotable, a pesar de los cientos o miles de toneladas, ¿verdad?, que se extraen diariamente. ¿Cuántos años aproximadamente, cuántas generaciones este lugar estuvo prestando el servicio para la diversión de los adultos? Que me imagino que aquí había un mundo de mujeres que posiblemente venían de fuera o eran locales, no lo sé. Mira, vamos a ponerle el cerezo al pastel. Aquí se inspiró Tomás Méndez Sosa. Esos personajes importantes. ¿Qué me importa de tu vida lo pasado, si del pasado yo no me enamoré? Nace pervertida. ¿Qué? Aquí se menciona que él era un adolescente, un jovencito, y asomándose a ver cómo era la vida, comprendió, entendió. Él fue es un compositor vivencial. Cuando va a Tordesillas, a los toros bravos, a los tentaderos, nace el toro asesino. Ojalá y te lleve el diablo. Tenemos en mente un relato acerca del fallecimiento de una dama en este lugar, en esta precisa finca, en el Zaguán. Fallece, y sus compañeras, muy dolidas, muy compungidas, le preparan una capilla ferviente y ponen velos, ponen una serie de cortinas, y ella la tienen en una mesa llenísima de flores, todas llorando por la pérdida de su compañera. Y es una expresión del sentimiento tan grande que tienen estas personas, y ahí me parece que es la grandeza del señor cura don José Escobedo Medina, cuando se preocupa por elevar la condición de vida de estas mujeres, y es cuando les propone la educación de sus hijos. Y tengo una fotografía de cientos de niños que están con el señor cura en la escuela, que llevó por nombre Saber y Cultura de la Juventud. Vamos a platicarle aquí a mi querido maestro, al licenciado Hipólito, su vestimenta. ¿Me la puedes descifrar, licenciado? Sí, señor, mire, esto es ya cuando la empresa minera queda en poder de los norteamericanos. Ellos incrementaron un poco los salarios, porque anteriormente bajaban a la mina con guaraches y con vestido de manta, con sombrero ancho. Están ahí las fotografías, y descendían en una cruceta. Era un riesgo sumamente grave. Pero llegan los norteamericanos y empiezan, porque llegó un momento de crisis en 1916-17, el año del hambre y la necesidad. Entonces no había alimentos en la población, maíz, frijol, y el gerente Caballero, él manda a traer vagones de maíz para los mineros, para los trabajadores. Les pagaba en especie y en dinero, en moneda. Pero antes existía un sistema en donde se extraía el mineral, y la mitad era para el trabajador que lo lograba y la otra mitad para la empresa. Pero llega un momento en que había que pagar en numerario, en dinero, y ellos elevaron sus condiciones de vida, y tenían los zapatos, unas botas de garbancillo, y se describe
cómo ellos caminaban por estas calles con sus garbancillos y se oían el retumbar en las calles, y traían, ¿verdad?, ellos su toalla al cuello y bajaban a la mina, pero antes tenían ellos unos cajones con una cadena y con un candado para guardar su ropa de diario, de vestir, y cómo bajaban de otra manera a la mina. Entonces esto era prácticamente la indumentaria que ellos utilizaron de 1920, llamaríamos a 1965. Y pues tengo una fotografía que le voy a proporcionar de un cristero que tiene esta indumentaria, un cristero que fue minero, ¿verdad? Y se entrelazan las vidas, los hechos históricos de nuestro país, y se ve orgullosamente. Ahorita me mencionaba uno de los vecinos que tiene también un sinnúmero de fotografías de ese minero, y este lugar es emblemático porque aquí era el minero y más allá estaba el ranchero, con cantinas, con diversión, con música, y aquí enfrente vivía Mariano, un señor que tocaba la tambora, el bello lubumba. Usted es muy joven, no conoció a esta gente, pero eran tipos excepcionales y con un ritmo, con una ejecución tan hermosa de la música que prevalecían en Fresnillo. Y los ricos, los verdaderamente ricos de aquí de Fresnillo, contrataban a Mariano, contrataban a Johnny y sus estrellas para que les amenizaran en sus jardines tan hermosos los saraos, las fiestas, los cumpleaños. Entonces esto representa mucho para mí. Lamentablemente va desapareciendo. Ahorita el joven mencionaba que había algunos utensilios, algunas barras, algunas cosas, ¿verdad?, de las cantinas, y que él vio. Pues esto fue propiedad nada menos que de don Luis Acevedo Soto, presidente municipal. Se movió en los vinos, en el género de los vinos, y él tenía este tipo de negocios. Continuamos. Es maravilloso tener todavía la posibilidad de abrir ese canal, principalmente en la imaginación, pero sí tener estos parámetros en la mente que nos hacen viajar. Estamos justo todavía en esta zona donde hay eso, como en el otro reportaje, que está la Virgen de Guadalupe, el templo de la Virgen de Guadalupe, y muy cerca estaba la zona de tolerancia también. Aquí lo tenemos plasmado, eso está este maravilloso templo, y muy cerca está esta zona. Sí, aquí queda patente la intencionalidad del señor cura don José Escobedo Medina en cuanto a hacer una labor apostólica de salvar las almas, salvar los cuerpos, salvar la familia de estas personas que por azares del destino tuvieron que dedicarse a esa actividad. Y para ello, conjuntamente con la construcción del templo, que es de una belleza inigualable, él hizo su obra material con la edificación de ese colegio que hasta nuestros días sigue rindiendo sus frutos. Era tal la presencia del señor cura que lo seguían infinidad de trabajadores de la empresa minera, y hay grandes peregrinaciones con la bandera mexicana, la bandera nacional, ondeando, y seguido de infinidad de trabajadores en venir a honrar al Sacratísimo Corazón de Jesús. Lo mismo que la devoción a la Virgen de Guadalupe, y eso es por una gran influencia del señor cura, que quedó plasmada en un cuadro de Tobías Villanueva, que es el primero al inicio del templo, del lado izquierdo, en donde se encuentra Jesús tirado por un carro de leones y un águila sosteniendo una corona, y en los lados hincados presidentes municipales, líderes mineros, gente piadosa. Ahí se encuentra un señor
de apellido Domínguez, que fue quien se hizo cargo de la empresa minera cuando los norteamericanos tuvieron que irse por la revolución de 1915. En esos años dejaron a cargo de esta persona la atención de la mina, y los resultados fueron totalmente satisfactorios porque era muy ingenioso. Y en esas carretas con maíz, él transportaba el oro de la empresa sin despertar ninguna sospecha, y creo que es algo que habla bien de los fresnillenses, de la honradez y del hecho de que los jóvenes, las personas adultas, tenían una fe religiosa irrestricta y que contribuyeron mucho a darle esa presencia social, económica, religiosa al mineral, a tal grado que te mencionaba que en La Calera un buen día se corona a la Virgen de Guadalupe como reina del trabajo, y eso se repite en los diferentes niveles, en los tiros, en los lugares, ¿verdad?, para honrar a la Virgen. Y era tal la devoción que encontraron plata natural en Hebra, y así se la llevaron a la Virgen de la Purificación. O sea, creo que hay un vínculo muy estrecho, ¿verdad?, entre los trabajadores y la religión católica. Muchísimas gracias. Gracias por esta aportación. Gracias a usted, muy amable. Mi nombre, Ezequiel Cifuentes Hernández, y esto para En Busca de la Leyenda.